Bueno, en este reportaje voy a hablar de la noticia del momento y es que el reporte de IPC en Estados Unidos acaba de llegar a un 9,1%. Esta es la tasa de inflación de precios más alta que se ve en los últimos 40 años. Y como hemos dicho varias veces, la inflación en Estados Unidos, al menos cuando se toma en cuenta la inflación de precios, ¿cierto? Por no hablar de la inflación monetaria, la inflación de precios en Estados Unidos va a seguir aumentando porque las tasas de interés apenas están en un 1,75%, es decir, las tasas de interés en términos reales, cuando se resta la inflación, siguen estando muy por debajo de la tasa de inflación, siguen estando en terreno negativo. La única manera en que la inflación comience a disminuir en Estados Unidos es si la Reserva Federal sube las tasas de interés lo suficiente para compensar por la pérdida de poder adquisitivo en el dólar. Es decir, las tasas de interés nominales tienen que estar por encima de la tasa nominal de inflación. La inflación está en un 9%, las tasas tienen que subir al menos a un 10 o a un 11%. Esto no garantiza que la inflación disminuya, pero las chances de que disminuya aumentan. A lo mejor la Reserva Federal la sube a este nivel y la inflación continúa aumentando, en cuyo caso la Reserva Federal se verá obligada a disminuir activamente la oferta monetaria, es decir, a vender activos. Recordemos que cuando un banco central compra activos aumenta la oferta monetaria porque compra estos activos con dinero creado de la nada, y cuando vende activos la oferta monetaria disminuye porque entrega un activo al mercado y a cambio recibe dinero que ya no va a estar en la economía, ya no va a estar en circulación. Pero ese sería en el escenario más complejo de todos. Es decir, si requiere tomar estas medidas, entonces la inflación es más fuerte de lo que anticipaban. Por lo general, simplemente subir las tasas de interés por encima de la tasa de inflación contiene por lo general la presión en los precios. Ahora miremos este otro dato que hablaba en el canal de Telegram, y es que con una inflación de precios del 9,1%, como la que experimenta en este momento Estados Unidos, el salario de las personas se reduce a la mitad en términos de poder adquisitivo. Y es por esto que nos referimos a la inflación como un impuesto oculto. Es el único impuesto que puede implementar el gobierno sin legislación previa. Si el gobierno quiere subir el IVA, si el gobierno quiere aumentar el impuesto sobre la renta, si quiere grabar la gasolina, si quiere grabar los alimentos, todo lo que quiera grabar, el gobierno necesita primero pasar una legislación. Y al menos esto es en cierto sentido honesto, porque al menos el gobierno tiene que declarar sus intenciones de que busca aumentar los impuestos, tiene que obtener votos, tiene que cumplir con ciertos procedimientos legislativos. Pero la inflación es diferente, la inflación es un impuesto y el gobierno no tiene que pasar ninguna legislación para aumentar este impuesto, simplemente tiene que comenzar a ejecutar enormes déficits presupuestarios y tiene que usar al Banco Central para monetizar estos déficits. Eso es todo lo que tiene que hacer. Es un impuesto oculto, casi nadie entiende que cuando el gobierno imprime dinero a través de su Banco Central está robando el poder adquisitivo de la gente. Si en el momento en que el gobierno imprime dinero a través del Banco Central, en el momento en que la oferta monetaria aumenta, los precios no suben de inmediato, puede tardar un tiempo antes de que este nuevo dinero que ahora circula en la economía se manifieste en términos de precios más altos. Y por eso es que este impuesto suele confundir a la gente, porque si bien la oferta monetaria aumenta hoy, eso no significa que los precios aumenten hoy. E incluso más adelante, cuando los precios aumentan, no necesariamente todos aumentan al mismo tiempo. Puede que primero aumenten unos y luego otros. Por lo tanto, digamos que aumentan primero los precios de la energía, de la gasolina, del gas y todo este tipo de energía. Es muy posible que el gobierno diga que esto es una excepción, que son solo estas industrias, que los empresarios en estas industrias se están volviendo más codiciosos o que es debido a un problema en la cadena de suministro. Es decir, como no todos los precios aumentan al mismo tiempo y en la misma medida, es muy fácil que el gobierno engañe al público diciendo que la razón por la que los precios están aumentando es por culpa de unos empresarios codiciosos o de unos sindicatos o de enemigos extranjeros, como en este momento Putin. Le están echando la culpa a Putin de la inflación, pero no es Putin el que está ejecutando enormes déficits comerciales, enormes déficits presupuestarios en Estados Unidos, imprimiendo dinero como la Reserva Federal, manteniendo las tasas de interés en un 0%. Bueno, ya están en un 2%, pero por mucho tiempo la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en un 0% artificialmente. Todo esto son las políticas que causaron esta ola
inflacionaria. Así que la inflación es un impuesto, afecta principalmente a los pobres y a la clase media, a las personas que tienen un salario fijo, porque en muchos casos este salario no aumenta a la par de la inflación, a las personas que ya están retiradas, que dependen de una pensión fija o de una anualidad. Estas son las personas que más sufren debido a la inflación porque su poder adquisitivo disminuye cada día. Y los que más se benefician de la inflación, por supuesto, son los ricos que tienen activos o que tienen deuda inmobiliaria, ¿cierto? Porque el poder adquisitivo, el valor real de la deuda disminuye en una inflación. Es más fácil pagar una deuda cuando el dinero se devalúa. Por lo tanto, los pobres y la clase media sufren y los ricos, al menos hasta cierto punto, se benefician de la inflación. Ahora veamos este otro gráfico y este creo que es el más importante para terminar con este reportaje. En 1981 la inflación en Estados Unidos era muy alta, estaba en un doble dígito, se estaba acercando a un 16%. ¿Y qué hizo en ese entonces el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker? Subió las tasas de interés dramáticamente. Aquí, como vemos en ocasiones, mucho más de un 16%, de un 18, 19, 20%, creo que en el punto de mayor crisis la subió hasta un 22%. Así que la subió la tasa de interés muy por encima de la tasa de inflación. Por lo tanto, la tasa de interés en términos reales era positiva y esto ayudó a combatir la inflación. Antes de que el presidente de la Reserva Federal subiera la tasa de interés, el dólar se estaba devaluando frente a todas las monedas, es decir, el dólar tuvo una década muy difícil en los 70, luego de que Nixon cerró la ventana del oro y básicamente eh, canceló el sistema de Bretton Woods, entró en default, eso fue un default, entonces muchos dicen que Estados Unidos nunca ha entrado en default o no puede entrar en default. Bueno, Nixon básicamente le dijo al mundo que Estados Unidos estaba en bancarrota, que no tenían oro. Así que cuando Nixon hizo esto, el dólar colapsó, básicamente perdió 2 tercios de su valor frente a las principales monedas, frente al marco alemán, frente al franco suizo, pero perdió mucho más frente al oro. Antes de que cancelara el sistema de Bretton Woods, el oro costaba $35 la onza. En su momento llegó a costar $800 la onza. Eso es una enorme pérdida de poder adquisitivo por parte del dólar. Pero el dólar subió tanto porque las tasas de interés en términos reales, esto ya lo he hablado en varios videos, que lo que más mueve el precio del oro son las tasas de interés. El oro subió tanto porque las tasas de interés en términos reales eran negativas. La inflación estaba muy por encima de las tasas de interés. Por lo tanto, el costo de oportunidad de tener oro era cero. Si las personas tenían oro en su cuenta, perdón, si tenían dólares en su cuenta bancaria, estaban perdiendo dinero, estaban perdiendo poder adquisitivo cada año. Así la tasa de interés fuera, no sé, digamos de un 8%, si la inflación era de un 10%, significa que están perdiendo poder adquisitivo. Por lo tanto, las personas se deshacían de sus dólares y compraban oro, que si bien el oro no tiene un rendimiento, al menos el oro conserva su poder adquisitivo. Por lo tanto, el oro subió mucho, como ya les había dicho, pasó de $35 la onza a $800 la onza, su punto más alto. Pero luego apareció Volcker, como vemos aquí, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker en ese entonces, y subió las tasas de interés dramáticamente. La subió tanto que las tasas de interés superaron la inflación, por lo tanto la tasa de interés real era positiva y esto son malas noticias para el oro. A partir de ese punto el oro comenzó a bajar de precio. El oro realmente no baja de precio, lo que es mejor verlo de esta manera. Fue el dólar el que comenzó a subir de precio, el dólar comenzó a fortalecerse. Nuevamente tenía sentido nuevamente tener dólares, ahorrar en un banco tenía sentido, comprar bonos del gobierno tenía sentido porque pagaban una tasa de interés muy superior a la inflación, por lo tanto podías obtener una rentabilidad positiva en términos reales. Así que el dólar logró sobrevivir debido a estas políticas de Volcker, la inflación logró contenerse, como vemos aquí en la línea azul clarita, la inflación bajó mucho a medida que la tasa de interés subió y con el tiempo la tasa de interés logró estabilizarse a medida que más personas ahorraron dinero, ¿cierto? Cuando la tasa de inflación comenzó a bajar, volvió a tener sentido ahorrar dólares, a medida que más personas ahorraron dólares, la tasa de interés pudo seguir bajando. Y eso nos lleva a el presente. Por aquí apareció Alan Greenspan, creando la burbuja inmobiliaria, manteniendo las tasas de interés artificialmente bajas, creando una burbuja inmobiliaria, y esto ya nos lleva al presente, donde hemos tenido unas tasas de interés prácticamente de un 0% por mucho tiempo, y ahora la inflación se disparó.
Y con base a la historia, con base en lo que les conté de Volcker, ya sabemos lo que tiene que hacer la Reserva Federal para contener la inflación. Subir esta tasa de interés, este azul oscuro que vemos aquí, por encima de la tasa de inflación, por aquí, por este nivel, en un 10% al menos, para que haya una tasa de interés eh, positiva en términos reales. El problema es que Paul Volcker no va a poder hacer esto porque Estados Unidos está básicamente en bancarrota, como van a ver aquí en esta gráfica. Estados Unidos está básicamente en bancarrota. Si el actual presidente de la Reserva Federal sube las tasas de interés, el gobierno federal tendrá que refinanciar gran parte de esta deuda, ¿cierto? La gran parte de la deuda de Estados Unidos vence en 12, 36 meses más o menos. Tendrá que refinanciar toda esta deuda cuando venza a una tasa de interés mucho más alta. Y es posible que estos ingresos federales, ingresos por impuestos, no sean suficientes para pagar los intereses de la deuda a esa nueva tasa de interés. Es por esto que lo más probable es que la inflación en Estados Unidos siga aumentando. La Reserva Federal puede seguir subiendo tímidamente las tasas de interés, pero a menos de que las suba lo suficiente para que la tasa de interés real sea positiva, no va a pasar nada. Una tasa de interés del 2%, del 1,75%, no le hace ni siquiera cosquillas a una inflación del 9%. Así que vamos a ver, esta semana hay más anuncios de la Reserva Federal, si no estoy mal. Vamos a ver qué más ocurre, pero las cosas no pintan bien. Sin embargo, el dólar, el índice del dólar, como ya les he hablado en videos anteriores, se sigue fortaleciendo. El dólar sigue ganando poder adquisitivo frente a otras monedas. Es muy curioso, el dólar está perdiendo poder adquisitivo frente a bienes y servicios, por eso es que tenemos inflación de precios en Estados Unidos, pero está ganando poder adquisitivo en términos de euros, en términos de francos suizos, en términos de pesos colombianos, pesos chilenos, pesos argentinos, está valorizándose frente a las principales monedas, pero está perdiendo poder adquisitivo frente a bienes y servicios. Pueden imaginarse lo mal que sería la inflación de precios en este momento en Estados Unidos si el dólar no se estuviera apreciando a nivel mundial, sino que se estuviera depreciando o ni siquiera depreciando, si el dólar estuviera intacto, que ni se aprecie ni se deprecie frente a las principales monedas. Pueden imaginarse lo mal que estaría la inflación de precios en Estados Unidos, es decir, tienen una inflación del 9% con uno de los dólares más fuertes de los últimos años. ¿Cómo sería esta inflación de precios si el dólar no se estuviera apreciando? Ya estaríamos en los doble dígitos, sin duda, de inflación, ¿cierto? Recordemos que Estados Unidos tiene enormes déficits comerciales, lo que significa que Estados Unidos no produce lo suficiente en relación con lo que consume. Estados Unidos importa muchas de las cosas que consume y debido a que el dólar está fuerte, puede importar estas cosas con menos dólares. Si el dólar no estuviera tan fuerte, a lo mejor los precios estarían subiendo muchísimo más en Estados Unidos y las personas estarían sufriendo más. Pero bueno, eso es todo por este video. Quería hacer este pequeño reportaje ya que el dólar es noticia eh, el día de hoy y voy a mantenerlos pendientes de lo que ocurre con la Reserva Federal. Nuevamente, no creo que eh, las cosas cambien, es decir, ya sabemos lo que tiene que hacer la Reserva Federal, pero es muy duro que lo haga. Es muy probable que el gobierno en un futuro cambie la forma en la que se mide la inflación. Ya lo hizo una vez, de hecho aquí en el grupo había mostrado que en el pasado la aquí en el pasado el gobierno calculaba la inflación de una manera muy diferente a como la calcula hoy en día. Lo más seguro es que en un futuro haga un video explicando cómo la calculaba en el pasado. Pero si se siguiera calculando la inflación hoy en día como se calculaba en el pasado, estaríamos hablando de un IPC que no aumenta un 9%, sino un 17%. Así que realmente la tasa de inflación de precios en Estados Unidos no es de un 9%, sino de un 17%, y no es la más alta en 40 años, sino la más alta en los últimos 75 años. Así que esto es un desastre, esto sabíamos que iba a pasar. Recuerden que escribí un libro que hasta el día de hoy sigo regalando explicando todo esto. La única razón por la que la Reserva Federal pudo mantener las tasas de interés tan bajo por tanto tiempo y pudo justificar su programa de compra de activos llamado expansión cuantitativa fue debido a que decían que no había suficiente inflación y que el deber del Banco Central era crear inflación moderada, hablaban de un 2%, que esto era bueno para la economía. El problema es que ya ese genio salió de la botella, ya la inflación está desbocada, ya no es de un 2%, ya es de un 9% y cada mes parece empeorar más, no parece que fuera
a disminuir en el futuro próximo. Esto no tiene nada que ver con Putin, esto no tiene nada que ver con Ucrania, esto no tiene nada que ver con los empresarios son igual de codiciosos hoy a como lo eran hace un año y hace 10 años. Esto es un fenómeno monetario, esto es culpa de la Reserva Federal y esto es culpa del gobierno federal. El gobierno federal es culpable de emitir por muchos años, incluso bajo Trump, enormes déficits presupuestarios, es decir, gastar más de lo que gana, más de lo que recolecta en impuestos. Y la Reserva Federal es culpable porque decidió, en lugar de ser responsable, decidió facilitar este gasto, decidió monetizar todos estos bonos y financiar todo este gasto irresponsable. Pero bueno, eso es todo por este video, por este reportaje. En un futuro los mantendré informados de todo lo que siga ocurriendo. Recuerden escribirme por redes sociales o por Telegram si quieren que hable de un tema en particular. Y si desean aprender más sobre estos temas, recuerden que tenemos muchos cursos al respecto, principalmente el curso de oro, que es más un curso pues, de macroeconomía, de bancos centrales, de historia bancaria y todo eso. También tenemos el curso de economía. Todos estos cursos pueden encontrarlos en la descripción de este video. Así que nos vemos en un próximo reportaje.